Doctor Francisco Manara y en esta ocasión les hablaré sobre la anatomía del cuello, los músculos del cuello. Los músculos del cuello los podríamos dividir en tres zonas, en una zona posterior, una zona lateral y una zona anterior. Son distintos planos. En el plano posterior vamos a encontrar a su vez un plano superficial que está dado por los músculos esplenios, un plano intermedio que está conformado por dos músculos, que es el músculo semiespinal de la cabeza y el longissimus de la cabeza. Tenemos un plano profundo, por último, que está constituido por el músculo transverso espinoso, el músculo recto posterior mayor de la cabeza, el músculo recto posterior menor de la cabeza, el músculo oblicuo superior de la cabeza y el músculo oblicuo inferior de la cabeza. A su vez, en el plano lateral presentamos algunos músculos que son lo de más superficial a más profundo los siguientes: platisma, esternocleidomastoideo, músculo escaleno anterior, músculo escaleno medio, músculo escaleno posterior, los músculos intertransversos del cuello y el recto lateral de la cabeza. Finalmente, tenemos un plano anterior. El plano anterior está constituido por distintos grupos de músculos. Tenemos los músculos supraioideos, los músculos infraioideos y los músculos prevertebrales. Los músculos supraioideos están constituidos por el músculo digástrico, el músculo estiloioideo, el músculo miloioideo y el músculo genioideo. A su vez, el grupo de músculos infraioideos están constituidos por el músculo esternoioideo, homoioideo, esternotiroideo y tiroioideo. Y los músculos prevertebrales tienen como músculos al largo del cuello, largo de la cabeza y el músculo recto anterior de la cabeza. Como se vio en clases previas, el plano posterior del cuello está conformado por los músculos del plano superficial, del plano intermedio y del plano profundo. Del plano superficial dijimos el músculo esplenio de la cabeza y el músculo esplenio del cuello. Sin embargo, hay que tener presente en las relaciones anatómicas de estos músculos que en el plano más superficial a ellos se encuentra cubierto por el músculo trapecio. O sea, tenemos el músculo trapecio, si vamos de lo superficial a lo profundo, y debajo del músculo trapecio vamos a encontrar este plano superficial, que es el plano de los esplenios. A continuación tenemos el plano intermedio con el músculo semiespinales capitis y longissimus capitis. Estos músculos se insertan en la columna vertebral, en las apófisis transversas de las primeras 5 vértebras torácicas y en las apófisis transversas de las 4 a 5 últimas vértebras cervicales, y en el occipital se insertan entre las líneas nucales superiores e inferiores. Y está situado entonces por debajo del esplenio, al cual lo desborda levemente hacia medial y cubre al grupo de los planos profundos. Finalmente tenemos el plano profundo con el músculo transverso espinoso, el músculo recto posterior mayor de la cabeza, el músculo recto posterior menor de la cabeza, el músculo oblicuo superior de la cabeza y el músculo oblicuo inferior de la cabeza. Aquí en esta diapositiva vemos lo que hemos mencionado previamente con respecto al músculo trapecio, el cual cubre superficialmente a el plano del músculo esplenio. O sea, si nosotros ahora rebatiéramos este músculo, nos vamos al plano superficial o plano del músculo esplenio, que lo vamos a ver a continuación. Bien, en esta diapositiva entonces estamos en el plano superficial del plano posterior de del cuello, ¿sí? Entonces tenemos estos dos músculos que conforman el plano superficial, que es el músculo esplenio de la cabeza y el músculo esplenio del cuello. Y como podemos observar, a nivel más medial, pero ya en un plano un poco más profundo, tenemos el músculo semiespinoso de la cabeza. El músculo esplenio se inserta en las apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical, de las 4 o 5 primeras vértebras torácicas, también se insertan los ligamentos interespinosos, en el tercio inferior del ligamento nucal, y el cuerpo muscular asciende verticalmente para fijarse en la línea curva superior del occipital y en la mastoides. Y también en el tubérculo posterior de la apófisis transversa de las 3 primeras vértebras cervicales, en lo que respecta al esplenio del cuello. Recordemos que está cubierto por el trapecio
y que a su vez los esplenios cubren al semiespinal de la cabeza, plano intermedio. En esta diapositiva podemos observar el plano intermedio conformado por el músculo semiespinoso de la cabeza y ya parte del plano profundo formado por los músculos intertransversos cervicales. Finalmente, en el plano profundo observamos, los músculos suboccipitales, que son estos que estamos viendo en pantalla. Tenemos el músculo recto posterior mayor de la cabeza, el cual se inserta en la apófisis espinosa del axis y desde ahí se dirige en dirección oblicua y divergente hacia la mitad lateral de la línea nucal inferior del occipital. Por otro lado, tenemos el músculo recto posterior menor de la cabeza, el cual se inserta en el tubérculo posterior del atlas y en la mitad medial de la línea nucal inferior y cubre la membrana atlanto-occipital posterior. El otro músculo que observamos en pantalla es el músculo oblicuo superior de la cabeza, el cual se inserta en la apófisis transversa del atlas y desde ahí asciende hasta llegar al occipital por encima de la inserción del recto posterior mayor. Y el músculo oblicuo inferior de la cabeza, que se inserta en la apófisis espinosa del axis, desde donde se dirige con un trayecto oblicuo divergente hasta la apófisis transversa del atlas. Bueno, como región topográfica, en esta zona, en el plano posterior del cuello y a su vez en el plano profundo de los músculos, encontramos el triángulo suboccipital. El triángulo suboccipital, el cual está conformado por los siguientes músculos: por el músculo oblicuo superior de la cabeza, el músculo oblicuo inferior de la cabeza y el músculo recto posterior mayor. ¿Sí? Entonces, este triángulo, que es el triángulo suboccipital, también conocido como triángulo de Tillot, presenta una estructura que atraviesa el triángulo, el cual es el nervio suboccipital, como lo podemos ver aquí en pantalla, y profundamente pasa, sin atravesar, pasa la arteria vertebral, como lo podemos observar aquí. Por otro lado, a nivel de la parte medial del triángulo, lo recorre superficialmente el nervio occipital mayor. Este triángulo a su vez está cubierto por el músculo semiespinoso de la cabeza. El plano lateral del cuello está conformado de superficial a profundo por los siguientes músculos: el músculo platisma, el músculo esternocleidomastoideo, el músculo escaleno anterior, el músculo escaleno medio, el músculo escaleno posterior, los músculos intertransversos del cuello y finalmente el recto lateral de la cabeza. Bien, entonces nos encontramos en los músculos de la región lateral del cuello. Tenemos del superficial a profundo, el músculo más superficial, el cual es el músculo platisma. Este músculo se va a insertar en la fascia que cubre la porción superior del músculo pectoral mayor y el músculo deltoides. Y desde ahí asciende en dirección oblicua, hacia superior, hasta insertarse en el borde inferior de la mandíbula, la piel y el tejido celular subcutáneo de la porción inferior de la cara. La inervación de este músculo es a través de un ramo cervical del nervio facial. A continuación, si cortamos o si resecamos este músculo, nos vamos a encontrar con este otro músculo, que es el músculo esternocleidomastoideo. El músculo esternocleidomastoideo, entonces, como mencionamos recién, está cubierto por el músculo platisma. Tiene un tendón que se inserta en el manubrio del esternón y otro que se inserta en la clavícula y se forma un pequeño triángulo aquí en esta zona que estoy marcando, que es la fosa supraclavicular menor. Estos dos tendones se unen y forman el cuerpo muscular.
el cual asciende en forma oblicua hasta insertarse en la apófisis o proceso mastoideo y en la línea nucal superior. La inervación motora del músculo está dado por un ramo externo del nervio accesorio. También va a recibir ramos del plexo cervical, sobre todo de la metámera C2 y C3, la cual va a estar encargada de la nocicepción y la propiocepción. Entonces, vemos de nuevo, sacando el músculo platisma al músculo esternocleidomastoideo, y aquí era donde les marcaba la fosa supraclavicular menor, que es básicamente el espacio que queda entre los dos tendones del esternocleidomastoideo, el tendón esternal y el tendón clavicular. El próximo plano que tenemos es el plano que va a estar conformado por los músculos escalenos. El músculo escaleno anterior, como vemos en pantalla, el músculo escaleno medio y el músculo escaleno posterior. Si podemos ver la diapositiva, vemos las inserciones del músculo escaleno anterior, el cual se origina a nivel de las apófisis transversas de la vértebra C3 a la vértebra C6, y ese grupo de tendones musculares van a descender en forma oblicua hasta insertarse en esta estructura que es la primera costilla. Allí se encuentra un tubérculo, que es el tubérculo anterior, algunos lo denominan tubérculo de Lisfranc. La inervación del músculo escaleno anterior proviene de los ramos anteriores de los nervios espinales del plexo braquial, de las raíces C4 a C6. El escaleno medio es este músculo que estoy marcando aquí en pantalla, está cubierto por el escaleno anterior. Se inserta en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de C3 a C7 y desciende en dirección inferior y lateral para insertarse en la cara superior de la primera costilla por detrás del surco de la arteria subclavia. También puede proporcionar un fascículo muscular que se va a insertar en la segunda costilla. La inervación proviene de los ramos anteriores de los nervios espinales cervicales de C3 a C8 de los plexos cervical y braquial. Finalmente, tenemos el escaleno posterior, el cual está por detrás y lateral del músculo escaleno medio. El músculo escaleno posterior se insertan sus fibras a nivel de los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de C4 a C6 y desciende inferiormente y lateral para insertarse directamente en la segunda costilla. La inervación proviene de los ramos anteriores de los nervios espinales cervicales de C7 y C8, o sea, del plexo braquial. Tenemos este otro músculo que estamos observando en pantalla, que es el músculo recto lateral de la cabeza, el cual se origina en la apófisis transversa del atlas y asciende hasta la apófisis yugular del occipital. Cubre por delante a la arteria vertebral y constituye la pared posterior del espacio retroestilio. La inervación del recto lateral de la cabeza proviene de los ramos del asa formado entre los ramos anteriores de los nervios espinales C1 y C2. El plano anterior está conformado por los músculos suprayoideos, los músculos infrayoideos y los músculos prevertebrales. Dentro de los músculos suprayoideos tenemos el músculo digástrico, el músculo estiloioideo, el músculo miloioideo y el músculo genilioideo, yendo de superficial a profundo. Dentro de los músculos infrayoideos tenemos a su vez, yendo también de superficial a profundo, el músculo esternoioideo, el músculo moioideo, el músculo esternotiroideo y el músculo tiroioideo. Y los músculos prevertebrales vamos a encontrar el músculo largo del cuello, el músculo largo de la cabeza y el músculo recto anterior de la cabeza.
Bien, voy a hablar sobre los músculos prevertebrales. Aquí en pantalla observamos el primer músculo del cual voy a hablar, que es el músculo largo del cuello. El músculo largo del cuello, como ustedes pueden observar, tiene la forma de un triángulo. Está alargado con una base medial, ¿sí? Y une las vértebras cervicales entre sí con las tres primeras vértebras torácicas. Su parte superior va a estar cubierto lateralmente por el músculo largo de la cabeza. Entonces, como ven acá, ¿sí? Entonces tenemos el músculo largo del cuello. El músculo largo del cuello se origina en el tubérculo anterior del atlas, en los cuerpos vertebrales de C1 a C3 y en las apófisis transversas de C3 a C6, y desde ahí se va a dirigir hacia los cuerpos vertebrales de C5 a T3 y a las apófisis transversas de C5 a C3. La inervación del músculo largo del cuello va a provenir de los ramos anteriores de los nervios espinales de C2 a C6, o sea, del plexo cervical y braquial. El músculo a continuación del cual voy a hablar es el músculo largo de la cabeza. El músculo largo de la cabeza está entonces por delante, acá se ve cortado, o sea, este músculo cubre, ¿a quién? Al largo del cuello. Está cubierto por la lámina prevertebral de la fascia cervical que lo va a separar del espacio retroestilio. Se originan los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de C3 a C6 y asciende para insertarse en la porción basilar del occipital. La inervación está dada por los ramos anteriores de los nervios espinales de C1 a C3 del plexo cervical. Finalmente, dentro de los músculos prevertebrales vamos a encontrar el músculo recto anterior de la cabeza, el cual cubre la articulación atlanto-occipital y está cubierta a su vez por el músculo largo de la cabeza. Se origina en la cara anterior de la masa lateral de atlas y asciende para insertarse en la base del cráneo por delante del cóndilo del occipital. La inervación va a provenir de los ramos originados del asa que va a formar los nervios C1 y C2 a nivel del plexo cervical. En esta diapositiva vamos a ver los músculos infraioideos y sobre todo lo que se muestra son las inserciones de los músculos infraioideos. Los músculos infraioideos están dispuestos en dos planos, un plano superficial y un plano profundo. El plano superficial, como mencionamos anteriormente, estaba compuesto por el músculo esternoioideo y el homoioideo, y el profundo por el esternotiroideo y el tiroioideo. El músculo esternoioideo, homoioideo y el esternotiroideo van a estar inervados por los ramos anteriores de C2 y C3 a través de los ramos del asa cervical. Y la inervación del músculo tiroioideo va a provenir del ramo anterior de C1 a través del nervio hipogloso. Como pueden observar en pantalla, el músculo esternoioideo se origina en la cara posterior del manubrio del esternón y desde allí se dirige en dirección superior para insertarse en el cuerpo del ioides. El homoioideo es un músculo que tiene dos vientres, ¿sí? Es digástrico, tiene un vientre inferior y tiene un vientre superior. El músculo homoioideo entonces se va a insertar en el borde superior de la escápula, medialmente a la escotadura escapular. Desde ahí se va a dirigir hacia adelante y después se va a dirigir hacia superior. Se va a continuar con su tendón intermedio y luego con el vientre superior, el cual se inserta en el cuerpo del ioides. El esternotiroideo está cubierto por el esternoioideo y a su vez cubre la glándula tiroides. Se inserta en la cara posterior del manubrio del esternón y del primer cartílago costal y asciende en dirección vertical para insertarse en la línea oblicua del cartílago tiroides. Finalmente, el músculo tiroideo, el cual también está cubierto por el músculo esternoioideo, se va a insertar en la línea oblicua del cartílago tiroides y desde ahí ascendiendo va a insertarse finalmente en el cuerpo y en el asta mayor del ioides. En esta diapositiva podemos observar los músculos infraioideos, que son los que mencionamos previamente, y los músculos supraioideos. Los músculos infraioideos están
conformados en dos planos, dijimos, en un plano superficial, el cual está conformado por el músculo esternoioideo y el músculo moioideo con su tendón intermedio. Mientras que en un plano más profundo vamos a encontrar al músculo externo tiroideo y el músculo tiroioideo. El músculo externo tiroideo, valga la relación, o sea, quiero marcar aquí la relación con la glándula tiroides a la cual cubre. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los músculos supraioideos. Los músculos supraioideos de superficial a profundo, dijimos que son el músculo digástrico, el músculo estiloioideo, el músculo miloioideo y el músculo genioideo, el cual en esta diapositiva no lo vemos y está a nivel más profundo. Bien, el músculo digástrico tiene dos vientres. Tiene el vientre posterior, el cual se inserta en la incisura mastoidea, baja en forma oblicua descendente hacia inferior, se transforma en su tendón intermedio, el cual pasa por el desdoblamiento de las dos fibras del músculo estiloioideo y se dirige hasta insertarse a nivel de la fosa digástrica de la mandíbula. La inervación del vientre anterior proviene del nervio del miloioideo, el cual es ramo del nervio alveolar inferior, que tiene su origen en el nervio mandibular, y el vientre posterior del músculo digástrico está inervado por el nervio digástrico, que es ramo del nervio facial. El músculo estiloioideo, que es este que estamos viendo en pantalla, es un músculo fino y alargado, se inserta en la apófisis estiloides y desciende en dirección oblicua, desdoblándose alrededor del tendón intermedio del músculo digástrico, como mencioné previamente, y se inserta en el cuerpo del dioides. Está inervado por el ramo estiloioideo del nervio facial. Después, el otro músculo que tenemos un poco más profundo es el músculo miloioideo, el cual está cubierto, como ustedes ven en la diapositiva, por el vientre anterior del músculo digástrico, conforma la pared inferior del piso de la boca junto al músculo genioideo, el cual no lo vemos en pantalla. Tenemos que la inervación del miloioideo va a venir del nervio del miloioideo, ramo del nervio alveolar inferior. Finalmente, el músculo genioideo está cubierto por el músculo miloioideo y el vientre anterior del músculo digástrico se inserta en la espina mentoniana inferior y desde allí desciende hasta insertarse en el cuerpo del dioides. La inervación del genioideo va a provenir del ramo anterior de C1 a través del nervio hipogloso. En esta diapositiva lo que podemos observar son las relaciones de los distintos músculos entre sí con lo que es el paquete vasculonervioso del cuello, el cual lo hablaremos en una clase posterior. Con respecto a las fascias cervicales, lo que podemos observar es que las fascias del cuello son membranas de tejido conectivo que rodean las diferentes estructuras del cuello. Vamos a encontrar tres hojas. Vamos a encontrar una hoja superficial, la hoja superficial de la fascia cervical va a formar un manguito que rodea el cuello. Se origina en la línea media anterior, aquí, y continúa en dirección lateral envolviendo los músculos esternocleidomastoideo y el músculo trapecio, como podemos observar aquí, ¿sí? Hace un desdoblamiento y envuelve al esternocleidomastoideo y al músculo trapecio. Finalmente se une con la homónima del otro lado a nivel del ligamento nucal. Superficialmente está relacionado con el platisma y el tejido celular subcutáneo. La circunferencia superior se va a insertar en el borde inferior de la mandíbula, en el ángulo de la mandíbula y en la porción cartilaginosa del conducto auditivo externo, la apófisis mastoide y la línea nucal superior, mientras que la circunferencia inferior se inserta en el esternón, en la cara superior de la clavícula, en el borde medial del acromion y en el borde posterior de la espina de la escápula. La lámina superficial, a su vez, tiene tres prolongaciones hacia la profundidad. Una prolongación lateral, que llega a los tubérculos posteriores de las apófisis transversas cervicales. Y entonces va a dividir el cuello en una región anterior, que va a ser la región visceral y vascular, y una región posterior, que va a ser la región de la nuca. Y una prolongación submandibular y una prolongación parotidia que van a rodear a las glándulas, respectivamente, submandibular y parótida. La lámina pretraqueal de la fascia cervical está ubicada en la región cervical anterior y lateral. Se extiende desde el hueso hioides
hasta la porción posterior-superior del manubrio del esternón, el borde posterior de la clavícula y el borde superior de la escápula, hasta la escotadura. En dirección lateral va a rodear a los músculos homoioideos. Entonces, aquí podemos observar, ¿sí?, la lámina pretraquial, que lo vemos con el color celeste. En la línea mediana se divide en una lámina superficial que va a rodear a los músculos esternoioideos y en la lámina profunda que rodea a los músculos esternotiroideos. O sea, lo que va a inervar, a desdoblarse es alrededor de los músculos infraioideos. A nivel de la línea media forma la fascia, la línea media infraioidea. Cubre superficialmente la laringe y la cápsula fibrosa de la glándula tiroides. Finalmente, lo vemos aquí con el color violeta, tenemos la lámina prevertebral de la fascia cervical, que se encuentra por delante de estos músculos, que eran los músculos prevertebrales, y se extiende desde la porción basilar del occipital hasta el tejido conectivo del mediastino. En dirección lateral termina sobre los tubérculos anteriores de las vértebras cervicales. Aquí podemos observar nuevamente cómo las distintas fascias en una vista sagital se van a insertar a nivel de sus bordes superior e inferior, que era lo que marcábamos recién en el corte transversal. Tenemos la fascia entonces prevertebral, ¿sí?, desde la apófisis basilar hasta el mediastino. Tenemos la fascia pretraquial, la cual se desdoblaba alrededor de los músculos infraioideos, y finalmente la fascia superficial. La bibliografía sugerida para armar esta clase fue esta, y utilizamos básicamente casi todos los diagramas son de anatomía clínica del Dr. Pro. Espero le haya sido útil. Muchas gracias por su atención.